El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, allí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Estamos celebrando tanto las fiestas patrias como estamos celebrando a Nuestra Señora de los Dolores. Es decir, María Santísima, la Virgen María, acompañando a Jesús en su dolor. Toda la vida de Jesús fue una vida de dolor, pero aquí lo está acompañando de manera especial durante su dolorosa pasión y muerte en cruz. María va a ver morir a su hijo. Todas las mamás que hayan perdido un hijo van a poder entender un poco de ella. Y digo un poco porque ninguna mamá puede amar a su hijo con la intensidad con la que María amaba a Jesús, porque ella no estaba dañada por el pecado original. Entonces su amor era más puro, era más fuerte el amor de la Santísima Virgen, y ella va a ver morir a su hijo, el mejor de todos los hijos, el único inocente. El único hijo inocente. Nosotros no somos inocentes, nosotros somos culpables, nosotros hemos pecado, heredamos el pecado y luego nosotros hemos pecado voluntariamente. Somos por lo tanto culpables nosotros. Al sacrificio inocente de Jesús solo se le puede unir perfectamente el sacrificio inocente de María. Es la única inocente. Ella no heredó el pecado original y tampoco cometió pecado personal. Por lo tanto, es la única inocente por la gracia de Jesús. Jesús porque Él es Dios y María porque se le adelantan los méritos de Jesús como una orden de amparo, y entonces todos nosotros es como si hubiéramos nacido en la cárcel. Ella nació con una orden de amparo que le permitió no entrar en esa cárcel, no recibir esa sentencia. Entonces ella es la única inocente y Jesús el único hijo inocente, aunque Jesús es Dios. María no es Dios, ella es una criatura salida de las manos de Dios igual que nosotros, pero la criatura más excelsa, la más grande, la más poderosa criatura salida de las manos de Dios. Nuestro sufrimiento entonces es un sufrimiento que merecemos, a pesar de que nosotros merecemos sufrir, no sabemos sufrir. ¿Sí? A pesar de que nosotros ya hemos abrazado el pecado, no sabemos pagar, no estamos dispuestos a pagar, no hemos sabido nosotros sufrir. Es un sufrimiento justo el que nosotros estamos pasando porque somos culpables, porque no somos inocentes. Por eso nunca hubiéramos podido unir nuestro sufrimiento al de Jesús. Y si nosotros no unimos nuestro sufrimiento al de Jesús, nuestro sufrimiento es inútil. Nuestro sufrimiento no tiene méritos. Somos culpables. Lo que sufrimos somos culpables. El que tiene mérito es el que es inocente y está pagando una culpa que no es suya. Él es inocente. Jesús es el único inocente. Se echó la culpa de nuestros pecados, pero Él en sí era inocente. El único verdaderamente inocente, pero es Dios Él. Por eso no podríamos nosotros nunca, ni siquiera haber soñado que pudiéramos unir nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Jesús, porque son incompatibles, no pueden juntarse.
solo que el amor de Dios los va a hacer compatibles. Jesús muere, ahora es hombre verdadero, inocente, pero hombre verdadero, y permite que nosotros unamos nuestros sufrimientos a sus sufrimientos. De esta manera ya no sufrimos inútilmente, ya no solamente sufrimos. Con esto que Jesús ha hecho, los sufrimientos por los que tenemos que pasar nosotros, a pesar de que sean culpables, aunque nosotros seamos culpables, esos sufrimientos nos pueden ayudar a purificarnos, pero solamente si están unidos a Jesús. Todo sufrimiento físico, psicológico, espiritual, todo sufrimiento debe de ser unido a los sufrimientos de Jesús para que nuestro sufrimiento tenga valor, para sacarle provecho a lo que nosotros tengamos que sufrir con culpa o por culpa de alguna otra persona también. Por eso ahora podemos unir, este es un misterio muy grande, podemos unir nuestro dolor al dolor de Jesús, y ahora ya va a tener un efecto purificador nuestro dolor. Ya no va a ser solamente dolor lo que vamos a pasar por este mundo, sino que el sufrimiento que tengamos, por el que tengamos que atravesar en este mundo, ahora acelera nuestro encuentro con Dios, paga en la tierra. Pero somos malos para pagar. No nos gusta sufrir, no queremos sufrir. Y al no querer sufrir, entonces estamos preparándonos un larguísimo purgatorio de cientos de años, ¿verdad? Según los místicos de ahora, son cientos de años. Algunas personas van por miles de años al purgatorio, dependiendo del pecado y la gravedad del pecado en la que hayan vivido, ¿verdad? Cada quien va a ser diferente, no todos van a ir igual. Entonces, pero nosotros ahora podemos aceptar el sufrimiento, unirlo al de Jesús, y este sufrimiento empieza a pagar. Podríamos nosotros sufrir el purgatorio en la tierra. Lo que pasa es que el sufrimiento en la tierra tiene más valor que el sufrimiento en el purgatorio. El del purgatorio es muchísimo más intenso, pero ellos ya no pueden decidir. Ellos ya no lo pueden aceptar, ya escucharon una sentencia, solamente están cumpliendo una sentencia. Nosotros, mientras estemos vivos, mientras estemos aquí en la tierra, el sufrimiento que tengamos, somos libres para aceptarlo o no, para ofrecerlo o no, para unirlo a Jesús o no. Y por eso nuestro sufrimiento tiene más valor, porque nosotros podemos aceptarlo o no aceptarlo. Si lo aceptamos, sube de valor nuestro sufrimiento, y sufriendo menos aquí en la tierra, se quitan muchísimos años de purgatorio allá. Se quitan muchísimo en la intensidad, pero eso poquito que nosotros sufrimos aquí en la tierra, pues a veces se nos hace demasiado, se nos hace que va más allá de nuestras posibilidades. Pero es que si hay personas que sí han pedido al Señor que les conceda la gracia de vivir el purgatorio en la tierra. Y sí, a varias personas el Señor les ha concedido vivir el purgatorio en la tierra, y así les va. Así les va, sufren un montonal de cosas, porque el purgatorio no es fácil, no son vacaciones. El purgatorio es la manera de ir, el Señor nos permite pagar con menos sufrimiento a pagar aquí en la tierra. Entonces nos conviene, es como si pagas aquí en la tierra, pagas 100 pesos, si pagas en el purgatorio, pagas $100, ¿no? Entonces, pues nos conviene pagar aquí porque nos sale mucho mejor, pero ese mucho mejor no quiere decir más fácil. Solo quiere decir que se nos están acortando tiempo en el purgatorio y se nos está permitiendo pagarlo aquí, que sí es más posible, es más rápido y es menos doloroso el purgatorio aquí en la tierra, pero no por eso fácil. No por eso podemos decir que es un purgatorio fácil. Jesús era Dios verdadero y era hombre verdadero. Y fíjense, esto es una enseñanza muy importante para nosotros. Por eso el enemigo de Dios ataca tanto a la Santísima Virgen. Jesús quiso que su Madre Santísima lo acompañara en el camino al Calvario y en la cruz. Quiso Él, porque si Él
no hubiera querido, nuestra Madre Santísima hubiera estado en otro lugar y no hubiera podido llegar en ese momento. Pero Jesús quiso que su Madre Santísima era un consuelo para él, porque son tantas las almas que se condenan a pesar del sacrificio de Jesús, porque no lo aceptan a Él, porque no aceptan llevar la vida que el Señor nos ha venido a traer, en que verla a ella era ver que valía la pena lo que estaba haciendo, porque María Santísima es la primera redimida. El hecho de que la Virgen no haya heredado el pecado original no quiere decir que no se tuviera que pagar. Jesús le está adelantando los méritos que Él va a tener en la cruz a la Santísima Virgen. Se los está adelantando, pero también la redimió. Jesús también la estaba redimiendo a ella. Entonces, en ese momento Jesús quiso, porque también tal vez hubiera dicho que no quería que su mamá sufriera ese trago amargo del dolor de ver todo lo que él iba a sufrir, aunque se lo platicaran después, pero necesitaba él la mirada de su mamá, ver que valió la pena todo lo que estaba haciendo, porque el enemigo de Dios, esto se refleja, ya lo he platicado, en la película de Mel Gibson de una manera maravillosa. Cuando Jesús va caminando a un lado, la Virgen va en una de las aceras al par con Jesús, y del otro lado va el enemigo de Dios con un personaje ahí, una persona muy pequeña, muy deforme, como la marcaron en ese momento ahí, y la persona esta que iba cargando el enemigo de Dios delante de Jesús para que lo viera, porque él iba acariciando la cara a Satanás, que la persona esta, una persona así enanita, ¿va? Y le iba acariciando, le iba diciendo a Jesús: mira, tú muriendo por ellos, y mira a quién quieren, mira a quién prefieren. Esa fue la última tentación, de las últimas, porque todavía va a haber tentaciones en la cruz. Va Jesús ahí caminando y ve al enemigo, y lo ve que al otro, aquel le va acariciando la cara al enemigo, y aquel: mira, a mí me quieren y tú ahí sufriendo, mira a quién quieren. Por eso tenía que ver a su Madre Santísima. Tenía que ver esa fidelidad de ella, ese amor de ella. Pues necesitaba recibir el consuelo de la mirada materna de la Santísima Virgen, porque solo ese inmensísimo amor que la Santísima Virgen le tenía a su Hijo Jesucristo podía ser más grande que el dolor que llevaba en ese momento. Por eso lo sostuvo, porque el amor de ella era más grande. No tenían que hablarse, simplemente con mirarse se conocían tanto, se identificaban tanto, que simplemente con mirarse ya era suficiente. Se podían decir todo lo que se querían decir. Por eso cuando María lo volteaba a ver, cada vez que Jesús necesitaba la mirada de su mamá, la encontraba, nunca se alejó para llorar, nunca se desmayó, nunca se distrajo en algo, nada. Ahí a un lado, esforzándose, caminando entre la gente. En cuanto su hijo volteara a verla, allí estaba ella, y con una sonrisa heroica. Pues imagínense, ¿verdad? Que muchas mamás ya lo han vivido. Su hijo en el hospital casi muriéndose, el niño con miedo, y la mamá se acerca, le agarra las manos y le sonríe. Esa es la sonrisa heroica. Esa es la sonrisa heroica. No les sale muy bien la sonrisa, pero hacen lo mejor que pueden. Igual nuestra Madre Santísima, igual cada vez que Jesús volteaba. Aquí la cuestión es: si Jesús necesitó a María en los momentos de sufrimiento, ¿tú crees que no la ocupas? ¿Tú crees que tú puedes? ¿Tú crees que puedes salir solo? Si nosotros llegáramos a pensar eso, seríamos soberbios. Porque si Jesús, que tenía naturaleza humana y divina, quiso depender de ella, quiso recargarse en ella, quiso el Señor. Qué cosa tan grande.
tan grande, solo de verla, que él sabía que todo valía la pena, solo de verla a ella, si ella hubiera sido la única que se hubiera salvado, era suficiente con que entrara ella. Pero bueno, ahora todos los que quieran responderle al Señor van a tener su oportunidad de la salvación. El sufrimiento del inocente se une con el sufrimiento de la única inocente. Son dos sufrimientos inocentes que conmueven el corazón de Dios Padre. Conmueven profundamente el corazón de Dios Padre. Se hacen un solo dolor. Jesús lo siente en el cuerpo y María lo siente en el alma. Los dos están siendo martirizados. María, igual que Juan fue martirizado, pero él no murió durante el martirio, murió de anciano después, pero no murió cuando lo trataron de martirizar, de matar. No murió en ese momento. María ahí, si Dios no la sostiene, María se muere de dolor. María se hubiera muerto de dolor, y si Dios no sostiene a su hijo, se muere antes de llegar a la cruz. Si ya los soldados expertos en matar y ver morir gente se dieron cuenta que Jesús no iba a llegar a la cruz, no iba a llegar hasta el Calvario, se dieron cuenta y por eso obligaron a aquel hombre a que cargara la cruz junto con Jesús. Entonces, aquí vemos que se unen los dos, los únicos sufrimientos inocentes. Por eso es que se ha pedido desde hace tiempo en la iglesia que se proclame el dogma de María corredentora. Se está pidiendo que se proclame este dogma, María corredentora, abogada y medianera. Se han hecho muchos, ha habido mucha controversia, muchas opiniones, que Jesús es el único medianero, que Jesús es el único abogado delante del Padre, que Jesús es el único redentor. Ella es corredentora. Nosotros podemos ofrecer nuestros sufrimientos por los demás y alcanzan gracias. Una vez les platicaba de un lugar, no sé, de Michoacán, no recuerdo, de un sacerdote que hacía retiros, pero había muchísimas conversiones en esos retiros. Un retiro y se convertían muchas personas. Y entonces él platicó, dice, es que aquí hay una persona que tiene un problema, tiene una enfermedad que le provoca dolores fortísimos, dice. Ella tiene que estar tomándose un medicamento. Ella se tiene que estar tomando un medicamento para poder medio soportar. Pero cuando voy a tener un retiro, yo le aviso y esos días no se toma nada y soporta el sufrimiento ofreciéndolo por los del retiro. Y por eso todos estos detalles, cuando uno los va viendo, el hecho que San Pablo mismo haya dicho que Jesús, dice, nosotros podemos completar los sufrimientos de Jesús en la cruz. Completar, ¿verdad? Es decir, es que Jesús hace lo que le toca a él, lo que me toca a mí lo tengo que hacer yo. Tenemos que completar lo que falta. ¿Qué es lo que falta? La parte mía. No es que Jesús se haya quedado corto, no. Lo que Jesús hizo ya es completo, ya se acabó. La parte que falta es la parte de nosotros. Pero nosotros también podemos ofrecer el sufrimiento por los que no se han acercado para que alcancen misericordia. Por eso yo creo que en algún momento la iglesia, eso es algo muy personal, en algún momento la iglesia va a aceptar, va a proclamar este dogma de María corredentora, abogada y medianera. Pero bueno, Jesús miraba a la Santísima Virgen desde la cruz. De hecho, en una de las místicas habla cuando van a crucificar a Jesús, lo acuestan en la cruz, le ponen un clavo en la mano, dan el primer martillazo, Jesús grita y ella grita. Cuando Jesús la escucha, no vuelve a gritar en ningún martillazo, ni él ni ella. Porque él no gritó para que su madre no sufriera más y ella no gritó para que su hijo no sufriera más. Las dos sufrimientos inocentes, impresionante todo lo que pasa. Ella hizo imitando a su hijo, es que es el fiel reflejo. Si Jesús hubiera sido mujer, hubiera sido exactamente como María.
exactamente como ella. Y así la vamos a encontrar a la Santísima Virgen después al pie de la cruz. Qué impresionante, qué mujer hubiera podido soportar ver todo lo que ella soportó ver, y de un hijo inocente, y que ella sabía que era Dios. Y que ella sabía que era Dios, ella sabía que era necesario, pero no por eso dejó de dolerle cada sufrimiento de su hijo. Y ahí la vamos a encontrar al pie de la cruz. Al pie de la cruz se ve a un lado también María Magdalena, pero nunca se ve como que María Magdalena le estuviera soportando a ella para que no se cayera. Más bien parece que María Magdalena se recargaba de María, de la Santísima Virgen, ahí al pie de la cruz. Y estaba al pie de la cruz viendo a su hijo, no metiéndose en su dolor, viendo a su hijo. Es una enseñanza muy grande, porque cuando sufrimos, si dejamos de ver a Jesús para ver nuestro sufrimiento, a nuestros ojos nos convertimos en víctimas. ¿Cómo es posible que yo esté así? ¿Por qué yo estoy sufriendo tanto? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y empezamos a tomar una postura de víctima que nos pone en peligro de rebelarnos contra Dios. No deberíamos nunca de poner nuestra mirada en nosotros, sino que cuando estemos así, poner la mirada en Él. Poner la mirada en Él. Por más que me mire yo a mí mismo, no voy a cambiar lo que estoy sintiendo. En cambio, si yo lo miro a Jesús y uno mis sufrimientos a los de Él, muchas cosas pueden cambiar. Él puede cambiar muchas cosas, pero si yo no lo estoy viendo, vean qué importante es poner nuestra mirada en Jesús. Qué importante es estar como la Virgen al pie de la cruz, mirándolo a Él, o cargando la cruz, pero como Jesús, mirándola a ella. Esa es la manera de sufrir. Tenemos que aprender a sufrir. Nosotros nos sentimos abandonados cuando sufrimos. Sentimos que Dios mismo nos ha abandonado. Sentimos eso muchas veces, pero Dios permite por alguna razón, y siempre, si Él dio su vida por ti, es imposible que te olvide y es imposible que te haga sufrir inútilmente. ¿Será inútil tu sufrimiento? Él permite lo que te conviene. Será inútil tu sufrimiento si te rebelas a Él, si te rebelas a la voluntad de Dios. Pero si tú aceptas la voluntad de Dios y pones tu mirada en María y pones tu mirada en Jesús, podrás caminar, podrás avanzar como Jesús lo hizo sin poner la mirada en Él mismo. Por eso en la película cuando se acerca María y Jesús, Él le dice: mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. No le dijo: mira cómo sufro. Mira lo que está sucediendo gracias a mi sufrimiento. Lo que estoy haciendo a través del sufrimiento. Pero nosotros ponemos la atención en el sufrimiento, en lo que nos duele, en lo que no les duele a los demás, nada más a nosotros, en lo que no les pasa a los demás, nada más a nosotros. Y eso, corremos el riesgo de sentirnos víctimas y caer en desesperación. Y en lugar de que ese sufrimiento te ayude a pagar el purgatorio, te aumenta el purgatorio. La rebelión nos puede llevar a aumentar el purgatorio. ¿Por qué? Porque no estamos pagando nada. Estamos rebelándonos contra la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a poder pagar ahí? Así de que hacer esto, la sonrisa de la Virgen. La sonrisa, hay varios místicos que hablan sobre la sonrisa de la Virgen, que es una leve sonrisa, como aquí la tenemos en la Virgen de Guadalupe, es una leve sonrisa. En María, Reina de la Paz, es una leve sonrisa, pero una sonrisa hace huir al enemigo de Dios. Él no soporta, no puede estar cerca de una persona que es feliz en Dios. Si somos felices en el pecado, eso sí puede estar junto a nosotros. Pero si somos felices en Dios, Él no soporta, suelta muchas veces a la presa. Suelta la presa. Porque ¿cuál es la intención del enemigo de Dios de hacernos sufrir? Nos tumba, nos hace sufrir, nos hace casi llorar y luego voltea y le dice a Dios: mira cómo tengo a estos que son tus hijos. Mira, me dieron derecho de hacer esto. Mira, para que sufra Dios. Pero si está uno ahí con ese sufrimiento, con ese dolor, con esa enfermedad,
y sonríes, ¿de qué le sirve? Le echas a perder. ¿Qué le va a decir? Mira cómo sonríe. No le conviene decirle, mira cómo sonríe. La sonrisa heroica acelera, se retira el enemigo, porque el enemigo puede exacerbar, puede exagerar los sufrimientos, puede exagerar la enfermedad de nosotros. Se retira el enemigo y se acelera la sanación en nosotros. Por eso es tan importante la sonrisa. Es sumamente difícil, y más cuando estamos inmersos en dolores tremendos, en enfermedades de las terribles. Es muy difícil la sonrisa heroica, pero es tan saludable para nosotros mentalmente, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Es muy buena para nosotros. Por eso tenemos que imitar a María. Nunca vamos a sufrir lo que ella sufrió, ni poquito, no podemos, nos mataría a nosotros ese sufrimiento, pero si nos enseña a ver a su Hijo, una sonrisa, con una sonrisa hacia Jesús, con una sonrisa. Si yo estoy sufriendo esos dolores terribles y volteo hacia el cielo y le sonrío, se convierte en purgatorio. Así de que en ese momento Satanás, en lugar de que me esté haciendo daño, me está ayudando. Por eso se larga, por eso no soporta, por eso suelta. No quiere ayudarte a que llegues más rápido al cielo. Pero si tú lo aceptas, sonríes y lo unes a Jesús, eso que te está haciendo acelera tu entrada al cielo. Claro que como nos conoce, insiste, porque tiene la esperanza de quebrarnos, tiene la esperanza de que lleguemos a renegar, tiene la esperanza de que nos cansemos del sufrimiento, tiene la esperanza de hacer esto. Pero si nos mantenemos, Dios sabe también que somos de barro, Dios lo sabe, Él lo sufrió. Él sintió el miedo, acuérdense en el huerto de los olivos, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Él sabe lo que es el miedo al sufrimiento. Él ha pasado por ahí, por donde nosotros también estamos pasando. Por eso la enseñanza también de aquí que resalta es la sonrisa heroica. Agárrense de Jesús y de María. Y la sonrisa heroica, esa sonrisa dirigida a Dios, pueden cambiar las cosas y puede no cambiar, porque si el Señor dice, te voy a regalar, en lugar de que pases cientos de años en el purgatorio, que pases unos años de sufrimiento en la tierra, no te los va a quitar, porque si te los quita, los vas a tener que pagar allá. Acuérdense que no existe la impunidad. Pecado que se comete, pecado que se paga. Entonces, si no existe la impunidad, quién sabe cuántos años, cientos de años vayamos a tener que pasar en el purgatorio. Y si el Señor ve esa sonrisa heroica, se aumenta el valor del sufrimiento y disminuye más rápido lo del purgatorio, y pagarías más rápido el purgatorio aquí en la tierra. Aquí sí podemos pagar lo que hubiéramos pasado miles de años en el purgatorio, sí lo podemos pagar, pero depende también de cómo suframos, no solamente de sufrir, sino de cómo hayamos nosotros sufrido. Por eso la gran maestra de cómo sufrir es María. Jesús también es el gran maestro que nos enseña, él viendo a María, María viendo a Jesús. María no sintiéndose víctima, no quejándose María, sino viendo su interés principal, no ocasionar un sufrimiento mayor a su Hijo Jesucristo. Por eso su sonrisa heroica en medio del dolor más profundo que pueda haber en el ser humano. Nadie va a poder sufrir como ella. El dolor de la Santísima Virgen no terminó cuando su Hijo resucitó. No terminó cuando su Hijo resucitó. Continúa, porque Jesús le dice en la cruz, mujer, he ahí a tu hijo. Y le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre. Y entonces ella recibe a aquellos que crean en Jesús, aquellos que aceptan a Jesús, ella los recibe como madre. A los demás no los desprecia, están llamados también a aceptar a Jesús y a aceptarla a ella como madre, para que tengan la fortaleza. Una sonrisa de la Virgen es demasiado
Es demasiado los que han tenido la dicha de poder verla con sus ojos, o el Señor les permita verla en una visión espiritual. Cuando los que han podido verla se enamoran profundamente de la Madre Santísima y sus vidas se transforman inmediatamente. Entonces ella no ha dejado de sufrir porque Jesús nos encomendó, y nosotros somos el cuerpo místico de Jesús. Ella sigue cuidando a su hijo. Imagínense, por eso nos ama tanto. Somos el cuerpo de su hijo. Por eso nos ama con la intensidad con la que ama a su hijo. Y no exageramos, porque Jesús dijo: así como el Padre me ama, así los amo yo. Imagínense la intensidad y el poder del amor divino que hay. La intensidad, somos muy amados, y la Virgen por eso, porque somos el cuerpo de su Hijo, por eso busca para cuidarnos a nosotros. Decía San Luis Griñón de Montfort, ni todo el amor de todas las madres del mundo alcanzarían para parecerse un poquito al amor del corazón de María Santísima por sus hijos, no por Jesús, dijo, por sus hijos, y eso somos nosotros. Ni siquiera el amor de todas las mamás juntas se equipararía al amor que ella te tiene a ti. Imagínense, si la dejáramos actuar en nuestra vida, si la hiciéramos presente a través del rezo del Santo Rosario, si la invocáramos a ella, como el niño pequeño que apenas se cae y grita mamá, y corre la mamá por encima de todo y llega. Imagínense ella. Imagínense lo que podría hacer nuestra Madre Santísima. Por eso hoy quisiera que nos detuviéramos en los 7 dolores de la Santísima Virgen, los 7 dolores que atravesaron. Por eso hay imágenes de la Virgen que tiene 7 espadas. Hay unos que tienen solamente una espada, por la referencia que hizo aquel Simeón cuando llevaron a presentar a Jesús al templo. Le dijo: una espada de dolor atravesará tu alma. Por eso lo ponen con una espada. Y otros han puesto los 7 dolores más grandes que la Santísima Virgen vivió en este mundo. Todos están en las Sagradas Escrituras. Ninguno ha sido imaginación ni invención. Todos están en las Sagradas Escrituras. Vamos a repasar poquito esto. Primera espada, la profecía de Simeón. ¿Pero qué le dolió? ¿A la Virgen le dolió que le dijeran que una espada iba a atravesar su corazón? No, que su hijo iba a ser causa de contradicción. Es decir, va a ser atacado. Y le duele, es su hijo, le duele, un gran dolor. Es Dios, ella lo sabe, es Dios, es el Mesías, es el Salvador, es el prometido, es la razón de la existencia del pueblo judío. Y lo van a contradecir, se van a ir contra él. Ella ya conocía las profecías. Ella no está dañada como nosotros del pecado original. Ella no se le pudo haber olvidado algo, ni pudo haber ignorado algo. Ella lo sabía, solo que le recuerdan eso y le duele. Le recuerdan a nuestra Madre Santísima y le duele. Esta profecía de Simeón, que podríamos encontrarla en el Evangelio de San Lucas, en el 2º capítulo. Segunda espada de dolor, la huida de la Santísima Virgen, de la Sagrada Familia, la huida de la Sagrada Familia a Egipto. Esto lo encontramos en Mateo, todos hemos meditado muchas veces esto. Tercera espada, Jesús se pierde durante esos 3 días. Jesús perdido y hallado en el templo, decimos en el rosario. Jesús se pierde, esa es la otra espada. Jesús se le pierde de la vista. Acuérdense, la razón de esto es que los judíos caminaban, no había camiones, no había aviones, no les permitían tener caballos, entonces caminaban en caravanas, pero no iban así como nosotros iríamos. Las mujeres van adelante y los hombres van atrás. Iban separados hombres y mujeres, y al llegar la noche, cuando descansaban, se reunían las familias, y al siguiente día para caminar, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces la Virgen pensó que Jesús estaba con José, y José pensó que estaba con María.
Y entonces cuando llega la noche van a descansar, pues resulta que no estaba con ninguno de los dos y se regresan. Por eso es un día de camino, 2 días de camino y otro día de la búsqueda. ¿Dónde está? Han de haber recorrido Jerusalén yendo a las familias que conocían en Jerusalén hasta que llegan al templo y ahí lo encuentran en el templo. Entonces esa es la espada de que le atraviesa el corazón. Otra de las espadas que le atraviesa el corazón, cuando María encuentra a Jesús en el camino al Calvario. Esto Lucas lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Otra de las espadas, la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz. Otra espada, el cuerpo de Jesús es bajado y entregado en sus manos. La Virgen allá haciendo relación de cuando lo cargaba de niño y ahora despedazado por aquellos a los que vino a redimir. El amor lo hemos despedazado nosotros. Ese es el dolor de María. Y el otro dolor, la sepultura de Jesús. Lo difícil que le fue para ella dejar a su hijo en una tumba. Dejarlo, claro que ella sabía que iba a resucitar, pero ella, si se hubiera podido y lo hubieran dejado, ella se hubiera quedado ahí adentro esperando la resurrección. Ella se hubiera quedado ahí adentro. Ahora, a Santa Brígida, la Virgen le va a revelar que concedía, fíjense bien, 7 gracias a quienes diariamente la honraran, considerando sus lágrimas y dolores, rezando las 7 Aves Marías. Ustedes podrían desarmar un rosario y hacer un rosario. Tendría que llevar los 7 dolores, 7 misterios de 7 Aves Marías, cada uno de ellos. Podrían, porque a veces no es fácil encontrar estas coronillas. Y entonces, ¿cuáles son las gracias? Las gracias que la Virgen concede a los que diariamente la honren meditando los dolores de María. Escuchen, es que esto es una bomba. Es impresionante por el valor que tiene para su hijo. Primera promesa: pondré paz en sus familias. Y vaya que se ocupa ahorita. Pondré paz en sus familias. Segundo, serán iluminados en los divinos misterios. El misterio, la enfermedad es un misterio, el dolor es un misterio. ¿Por qué Dios permite lo que permite? Pero que ella interceda para que tú entiendas lo que nunca hubieras podido entender, te hace más fácil el camino, te hace mucho más fácil en el camino. Tercero, los consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos. Otro, les daré cuanto me pidan con tal de que no se oponga a la voluntad adorable de mi Hijo Divino y a la santificación de sus almas. Otra promesa, los protegeré en todos los instantes de su vida. Y la otra, los defenderé en los combates espirituales con el enemigo infernal. Estos 2 verbos son diferentes, pareciera que son iguales, pero no son sinónimos. Proteger es resguardar. Esto es antes del problema. Antes del problema te esconde, te ayuda, te cuida, etc. Pero cuando ya está el conflicto, entra la defensa. La defensa ya es María en combate espiritual. La Santísima Virgen luchando en favor tuyo. Por eso imagínense nada más el valor de estas promesas, el valor. Pero la última se voló la barda. Es exagerado esto de plano. Imagínense esto. Los asistiré visiblemente en el momento de su muerte. Verán el rostro de su madre. Lo que pasó con Jesús. Imagínense, verla, que se deje ver. Y les repito, ya he conocido yo gente que se le ha concedido esta gracia. A una se le concedió porque era carmelita y vivió como una verdadera carmelita terciaria, ni siquiera era una monjita, una carmelita terciaria, una mujer. Y cuando va a morir, le avisa a la Virgen cuando va a morir.
y se prepara para morir y les manda a llamar a sus hijos y les dicen, ya me voy a morir. Y los hijos, no, mamá, no te pongas, no, es que es que ya, y está bien, me voy a ir con nuestra madre, está bien, ya, y les empezó a dar a todos un consejo antes de morir, y a la hora que ella dijo, en el momento ese, de repente ella voltea hacia arriba, y tirada en cama ella, y se levanta, madre, préstame a tu hijo, y cae muerta. Uy, ¿quién no se le antojaría morir así? Imagínense los que no tienen esta oportunidad y ni siquiera el conocimiento de que pueden morir bien. Imagínense si todos los que murieron en la pandemia, entubados en los hospitales, hubieran hecho esto. Imagínense cómo hubieran muerto. Qué diferente haberla visto a ella. Hubiera sido una muerte tranquila, bien, una muerte que hubiera servido para su misma purificación. Esto es muy grande. Con esta sola no ocuparíamos más promesas, pero nos da todo ese cúmulo de promesas. Pero todavía después su hijo quiere regalarle más. Imagínense, esto es exagerado, pero el Señor todavía le quiso regalar más a su mamá. ¿Qué le concedió? Fíjense nada más, como si fuera poco, su hijo le concede que las almas que así la honren diariamente, rezando esa coronita, 7 Aves Marías, 7 misterios, meditando, no solamente diciendo, meditando los dolores de la Virgen, serán trasladadas de esta vida terrenal a la felicidad eterna directamente, pues serán borrados sus pecados. Y lo promete Él, lo promete Jesús. Imagínense estas promesas, serán llevados directamente. Claro que por eso cuesta mucho trabajo poder hacer este tipo de devociones, por las gracias, el peso de las gracias que tienen. Imagínense, y a veces uno anda buscando las indulgencias tan difíciles de alcanzar, porque si nosotros estamos abrazados al pecado o no estamos dispuestos a dejar un solo pecado, ya no somos personas que ya no somos, que no podríamos alcanzar esas indulgencias. Ya no podríamos alcanzar esas indulgencias. Y aquí no pone estas condiciones. Jesús dice, el que le agradezca, acompaña a mi madre cuando esté sufriendo, yo pago. Imagínense eso. Imagínense eso. Es impresionante. Decía San Alfonso María de Ligorio, esta pobre madre tuvo que ver cómo le arrebataban injustamente a su hijo, tan amable y tan amado, cómo se lo arrebataban de sus brazos en la plenitud de su vida. 33 años tenía Jesús, en la plenitud de su vida, y lo sometían a una muerte bárbara. El inmenso tormento que vivió María por nosotros, más doloroso que 1000 muertes, merece nuestra compasión y nuestra gratitud. Por eso esta devoción es muy importante, y fue muy importante durante el tiempo que se le llamó la peste negra. La peste negra, un tiempo en el que murió muchísima gente, pero no se condenaron tantos, yo pienso, no se condenaron tantos como en la pandemia, porque no no tenían esta devoción, y muchos ni siquiera fe. Imagínense estarse muriendo, dejar todo lo que aman, dejar todo lo que hicieron y sentir que todo les está siendo arrebatado, no creer que existe Dios, no creer que existe el infierno. Entonces es como sentir que se va a dejar de morir, es dejar de existir, ¿no es cierto? Morir no es dejar de existir. El espíritu de nosotros nunca va a morir. El cuerpo es el que ya no se va a levantar, pero el espíritu va a seguir. Así como te sientes ahorita ahí sentado, así te vas a sentir, pero sin el cuerpo, sin los límites del cuerpo, una vez que la persona llega a morir. Entonces, no estamos hablando de una oracioncita cualquiera. Fíjense, en 1980 se le aparece la Santísima Virgen en Ruanda,
se aparece allá en África, en Ruanda, en 1980, para darles una advertencia de un genocidio que iba a haber en esa región 15 años antes de que hubiera ese genocidio, y lo hubo. Cuando se da el genocidio mataron 1 millón de personas, aproximadamente, no me acuerdo si en 15 días o en un mes, 1 millón. Llegaban en turba. Primero fueron preparando a la gente como si a que odiaran a una de una etnia, y cuando se trabajó esto, y de repente se les acusa, no recuerdo bien toda la historia ya, se les acusa, se les avientan y los despedazan, los mataban, iban por aldea. No dejaban vivo nadie, ni hombres, ni mujeres, ni niños, nadie. Fue un genocidio. Mataron muchísimos, pero la Virgen les advirtió. Es Nuestra Señora de Quivejo, algo así se pronuncia, Quivejo, algo así. Es una aparición reconocida por la Iglesia. Es una aparición reconocida. La Virgen advirtió, y para que se prepararan para rescatar y que no se murieran en la desesperación, en el coraje, en el odio de ver que estaban matando a toda su familia, y luego que los mataban a punta de machete. A punta de machete. Imagínense el tormento terrible que era ver eso, ver a los niños, ver a todo morir a punta de machetazos. Y se le aparece la Virgen a 3 adolescentes y les empieza a dar revelaciones y les empieza a hablar. Y en esta revelación, que está autorizada por la Iglesia, reconocida por la Iglesia, les recomendó la Virgen fervientemente que rezaran la coronilla de los 7 dolores. Imagínense el tamaño de esta devoción. Deberíamos de trabajar mucho. Sí, ciertamente el Señor ha distribuido gracias enormes a través de la Iglesia. Dentro de su Iglesia ha distribuido gracias enormes. Pues nosotros ahorita tenemos que ver y organizar nuestra vida espiritual. ¿Qué podemos rezar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Verdad? Porque no podemos traernos todas las devociones que hay, porque entonces nos pasaríamos todo el día rezando y se nos va la vida ahí, ¿verdad? No podríamos cumplir con nuestras obligaciones de Estado. Entonces por eso uno se tiene que organizar en la vida espiritual. ¿Qué es lo que necesitas de todo esto que el Señor ofrece? ¿Qué es lo que necesitas más urgentemente? No es fácil encontrar, repito, estas coronillas, pero compran un rosario normal, lo desarman y vuelven a armarlo de manera que quede. Se compran una medallita de la Virgen Dolorosa, se la ponen allá al final y ya tienen su coronilla. Allí en el internet viene cómo rezarla, viene todo elementos que tiene que tener, ahí viene todo. No necesitamos bajar a tantos detalles, porque está al alcance allí de todos. Pues pidámosle a nuestra Madre Santísima su intercesión, a que nos ayude en todos los sufrimientos que tengamos, que nos conceda, que nos alcance la gracia de poner nuestra mirada en ella, como lo hizo Jesús. Y ella nos va a enseñar a poner la mirada en Jesús, como ella lo hizo al pie de la cruz. Y verán cuántas cosas pueden cambiar. A lo mejor no se siente nada. A lo mejor sigue la persona tirada en la misma cama, con los mismos dolores, con las mismas limitaciones, pero el purgatorio va bajando. El purgatorio va bajando impresionantemente. Entonces tenemos que unirnos, y si tenemos esta devoción, si cumplimos, si nos dolemos con nuestra Madre, si meditamos esto, pues el Señor puede decir: yo pago. Acompañaste a mi madre, la consolaste, estuviste como María Magdalena ahí al pie de la cruz con ella, yo pago lo que falte. Imagínense, cielo directo. Hay muchísimas gracias que el Señor ha concedido, extraordinarias en su Iglesia. Le pedimos al Señor nos conceda todo lo que necesitamos, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.